Hola, muy buenos días. Bueno, hoy es 11 de mayo del 2023. Me encuentro de plácemes con la decisión de la Honorable Corte Constitucional. Dos temas que voy a tratar en estos breves minutos. Primero, la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional de que los juicios orales en penal no sigan siendo virtuales, sino presenciales, previniendo la violación al principio de inmediación de este sistema penal acusatorio que comenzó a regir desde la Ley 906 de 2004 y la modificación a la Carta Política para que diera lugar a ello. 2. Un resumen sucinto, breve, sobre la posición dominante o actual en la coautoría colombiana, para aclarar unos aspectos allí, porque yo el video anterior dije, me acojo a la dogmática de Günther Jacobs, que eso va a ser materia de estudios, aquí ya lo tengo en el tablero, pero obviamente que el Código Penal, la Ley 599 de 2000, pues regula ese tema de la coautoría en su artículo 29, con los requisitos que indica allí sobre el común acuerdo, plan en común, división de trabajo y el aporte esencial. Bien, pero antes que todo me anticipo a felicitar a las madres en su día, el próximo domingo que se celebra en nuestro país, acá en Colombia. A todas ellas, felicitaciones, las que son madres, cabeza de familia, cabeza de hogar, todas las que, esa madre como la mía, porque yo tengo todavía a mi mamá viva, próximo a cumplir 85 años y en perfecto estado de salud, gracias a Dios. Ella, como el discurso que dio el general al asumir la dirección de la policía, que de antemano le deseo los mejores éxitos en esa dirección, y dio gracias públicamente a su señora madre. Yo también lo hago aquí en este espacio. Marlene Jiménez, viuda de Escobar, mi señora madre. Mi padre pues ya nos dejó en el 91 y de él tengo los mejores recuerdos. Pero el motor para lo que soy hoy en día fue mi señora madre, por supuesto. Y también felicitación de antemano a mis dos hermanas, a mi hija, que también me dio el primer nieto, Emilio, y por supuesto a mi Mari, que aquella que me acompaña a los partidos clásicos en el Pascual Guerrero, yo del América, ella del Cali. También madre. Para todas ellas, felicitaciones. Bien, yo comento lo siguiente, porque cuando me hicieron el concurso en la Defensoría Pública, yo estaba aquí en Infancia y Adolescencia durante 5 años y se presentó el concurso y quedamos en lista de espera. A mí me nombraron, o me hice nombrar, en Armenia, porque algunos los mandaron para Buenaventura, otros salimos de acá, del programa de Infancia y Adolescencia, de aquí. Tengo mi oficina aquí cerca al edificio donde funciona Infancia y Adolescencia acá en Cali. Y me trasladaron, o me trasladé mejor, para
Armenia y asumí la 906, pero por esa carga laboral tan impresionante allá me desubiqué, dije yo, no voy sino un mes. Eso ocurrió en enero 2019, febrero pasé la renuncia, dije no voy, desafortunadamente porque primero la tranquilidad para mí, yo ya me maté lo suficiente, así que dije no, más. Me retiré, presenté la renuncia y táquete, marzo 2019 llegó el tema de pandemia y nos guardaron a todos y nos cambió toda la cuestión. A raíz de eso entonces se dijo por el Consejo Superior de la Judicatura, entonces llegó la virtualidad y esta vaina nos cambió el chip a todo el mundo, abogados. Y entonces yo he sido enemigo, lo declaro aquí públicamente, o por lo menos no me gusta el sistema virtual en lo penal, advierto, porque en lo penal he defendido a capa y espada, y tengo mis videos aquí donde he dicho que ese sistema es un fiasco, refiriéndome a que no se esperaba lo que era. No es un sentido peyorativo, sino diciendo de que no es lo que se esperaba. Es decir, bajo esos principios rectores que rige la ley 906, ustedes saben muy bien que aquí los he mencionado en múltiples oportunidades: principio de inmediación, principio de concentración, principio de publicidad, confrontación, otro principio del que la Corte Suprema de Justicia, el radicado 43866 del 16 de marzo del 2016, de la doctora Patricia Salazar, trajeron en ese tema de los delitos sexuales sobre la corroboración periférica. Es una providencia muy importante. Yo les voy a colocar aquí un cuadro que tengo y ustedes verán, cuando tenga la posibilidad, pues a ver si me quedan allí. Lo tengo todo sobre el tema, la mayoría sobre delitos de carácter sexual, y arrancando pues con esa decisión 43916 del 2016, y ahí aparecen subrayadas las principales decisiones sobre varios temas que es importante que ustedes las estén revisando. Pero para lo que aquí estoy hablando en este momento, el principio de inmediación, es que el artículo 10 dice el artículo 15, contradicción; 16, principio rector, inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Ese es el meollo del asunto. Me imagino que el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte, a cargo en este caso de la magistrada doctora Natalia, dice la doctora Natalia Ángel Cabo, al condicionar ese artículo, el 66, ese artículo que se demandó por parte del Colegio de Abogados Penalistas, en cabeza del doctor Francisco Bernate. Yo lo respeto con todo. Yo entiendo la posición de la colegiatura, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque al revisar la Corte entonces esta demanda, la Corte Constitucional finalmente dio a conocer su decisión respecto al proyecto de ley estatutaria 295 del 2020, Cámara 475-2021, Senado,
que es la última reforma a la justicia aprobada por el Congreso de la República y que entre sus muchas disposiciones incluía un artículo sobre el uso de las tecnologías de la información en la justicia. La decisión dice que la regla general será que el juez que lleve el caso, ya sea en la justicia civil, familia y contencioso administrativa, deberá decidir si realiza prácticas de pruebas en forma virtual o presencial. Pero en justicia penal, en el juicio oral debe hacerse presencialmente. Punto. Se acabó el tema. Volvemos a la presencialidad para el debate público, oral, concentrado bajo los principios de inmediación, contradicción, confrontación. Es decir, la audiencia de juicio en la que se toman testimonios de testigos deberá hacerse de manera presencial. No cobija a las audiencias preliminares de un proceso penal o a la audiencia preparatoria de juicio, en donde el juez podrá determinar si el caso se tramita de manera virtual o presencial. Vaya y venga, para mí eso pues abrevia que sea virtual la acusación, que sea la preparatoria virtual, vaya y venga. Que las preliminares, vaya y venga. Pero el juicio oral, bajo lo que yo acabo de leer del artículo 16, se necesita lo que llaman los americanos el face to face, el cara a cara, ese señor que se sienta allá a rendir su testimonio. Porque la evaluación del juez, conforme pues el artículo para el criterio de apreciación del testimonio, pues claramente dice que lo entra a evaluar las condiciones de su personalidad, cómo da las respuestas, el proceso de rememoración, en el contrainterrogatorio, en el interrogatorio, los gestos, todo eso está allí y el juez de conocimiento tiene que evaluar eso es en presencia, no virtualmente. Yo tengo un proceso aquí que todavía está andando a gatas, literalmente, porque tenemos audiencia de continuación para testimonios de la defensa ahora el 7 de junio. Por allá para el 17 de julio, otra audiencia virtual y de testigo en testigo, y ahí eso ya lleva como 2 años andando. No hemos avanzado mayor cosa. ¿Y cuál principio entonces de concentración en esa vaina virtual? ¿Cuál principio de confrontación? ¿Cuál principio de inmediación? Le meten a uno gato por liebre. Esa vaina, no nos metamos mentiras. Cuando no es que se cayó el sistema, que el testigo no se sabe si está haciendo una lectura allá, no se sabe si en esa sala están más personas sentadas soplándole al oído. Eso no da garantías procesales. Luigi Ferrajoli, garantista procesal, y hay que en derecho y razón. Entonces, pues en buena hora. Entonces, ¿qué estudió la Corte? Dice que el artículo es el 63 del proyecto aprobado por el Congreso y dice, entre otros, que los medios tecnológicos se usarán para todas las audiencias judiciales, sin perjuicio de la necesaria presencia en las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas, permitiendo a las partes actuar por medios digitales. Bueno, la decisión de la Corte con ponencia de la magistrada fue condicionar ese artículo y el 66 para decir que ahora la regla general es que en cualquier proceso judicial los jueces que lleven los procesos deberán definir si la práctica de pruebas se hace de manera presencial o virtual. Pero la única excepción que encontró la Carta es que la audiencia de juicio oral en materia penal sí debe ser presencial, porque en esos casos solo es prueba aquello que se practica en el juicio oral. Según se explicó, esto es así porque el proceso de mediación de la prueba es lo fundamental o trascendental en el sistema penal.
Eso sí, la decisión de la Corte Constitucional indicó que, de todas maneras, si hay fuerza mayor, la audiencia de juicio oral podrá volver a ser virtual. La pregunta del millón que uno se hace es, bueno, y todo esto entonces que estamos, por ejemplo, en este caso que estamos ventilando todavía, ¿qué va a pasar entonces? ¿Será que todo eso que entró allí está viciado de nulidad? Una pregunta enorme y un interrogante enorme para los procesos. ¿Cuántos procesos penales no se adelantaron bajo esa situación virtual y se terminaron con sentencia condenatoria, por ejemplo? Ahora este proyecto será enviado al Congreso y este lo pasará a la Presidencia para que sea sancionado y se convierta en ley. Cabe recordar que esta iniciativa se aprobó en el Congreso en el 2021 y será la ley apenas este año. Y mientras tanto, en el 2022, el Congreso tramitó otra ley que dijo que la virtualidad será la regla general para la justicia civil, laboral y de familia. Esa ley, que es la 2213 del 2022, dice que en el caso de la justicia penal y penal militar será cada juez en cada caso quien determine si aplica la virtualidad o no. Esa norma fue demandada por el Colegio de Abogados Penalistas, que la consideró discriminatoria al dejar a la justicia penal en la presencialidad para algunos casos, lo cual es más demorado y oneroso. En ese caso, la Procuraduría le había pedido a la Corte que avalara la ley, ya que se permite que el juez de cada proceso penal determine qué audiencias hace presenciales para casos de las pruebas, y permitiendo un modelo híbrido, más allá de las incomodidades o dificultades asociadas a la carga de asistir a la sede del juzgado. Esa ley también ya fue examinada por la Corte Constitucional, que, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, se inhibió. Es decir, dejó todo igual. Dice en este documento que estoy leyendo del Tiempo. O sea que, para resumir entonces, volvemos a la presencialidad en los juicios orales para el penal. En buena hora. Es una decisión que me parece ajustada a esto que regla el artículo 16 como principio rector de la ley 906. Creo que allí queda ya zanjada esa discusión y de en adelante pues tendrá que, como está condicionado, esa es una regla pues de carácter constitucional, de erga omnes, cumplimiento para todos. Muy bien, ahora el otro tema es que por acá tengo en el tablero, cuando terminé la anterior sesión dije que yo me acojo a la posición dogmática de Günther Jacobs sobre el tema de la coautoría, cuando se dice allí que la división de trabajo hacia un objetivo común que socialmente se interprete como partes recíprocas de una misma conducta delictiva es suficiente para la coautoría, aunque no haya acuerdo o decisión común al hecho. Ustedes me permiten, porque pues como yo trabajé aquí el tema de este libro del doctor Carlos Daniel Arias Lozano, muy interesante, claro, por cierto, pero que, resumiendo sí muy brevemente, sucintamente, que la coautoría, pues en nuestra legislación, la ley 599 de 2000, pues regula o está legislada en el inciso segundo del artículo 29, que dice que son coautores los que, mediante un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. Y así como está, pues así se legisló y ahí no se puede cambiar ni modificar eso. Por lo menos no hasta que el Congreso, que seguramente a futuro tendrá que legislarse, no solamente en este aspecto, recogiendo ya, pasando el esquema finalista, política criminal de Klaus Rosin, y ahora con la dogmática de Günther Jacobs. Igual el artículo 25 de la ley 599, que habla pues sobre posiciones de garante,
en los 4 ítems, pero que el parágrafo dice pues que esos numerales del 1 al 4 solo se tienen en cuenta en relación con conductas delictuales que atentan contra la vida o la integridad personal y la libertad individual y la libertad y formación sexuales. O sea que es limitado el tema ese para el desarrollo que ha tenido la jurisprudencia colombiana, que en otros aspectos he hablado aquí, y he traído en colación muchos ejemplos cuando se trabaja el tema del principio de confianza y la prohibición de regreso. Ustedes saben que, pues, sin ahondar mucho en este tema porque va a ser objeto de estudio más adelante, y de antemano pues les digo que voy a tratar pues aquí también de estudiar otro libro que tengo del escritor Teddy Enrique Llano Sarmiento, de las estructuras jerárquicas de poder en el derecho penal colombiano. Esto es sobre autoría mediata, teniendo en cuenta entonces la posición de teoría del dominio de Klaus Rosin sobre los aparatos los aparatos de poder, en este caso el autor mediato, que eso pues no lo trabajé de pronto en las anteriores sesiones. Lo que se trabajó allí fue pues traje en colación un ejemplo gráfico aquí, el de el profesor del asalto a la Casa de la Moneda, y entonces cuando pues se hace énfasis aquí en el libro del doctor Carlos Daniel Arias, es que la posición dogmática a raíz del artículo 16 supra habla se recoge esto del acto del valor de acto y el del valor de resultado, y que esencialmente para el profesor pues solamente es considerado coautor quien va a la coejecución. Y entonces por eso, si bien es, por ejemplo, se dice que Klaus Rosin considera que el profesor, en el caso del asalto a la Casa de la Moneda, pues para tomarlo así de manera de ejemplo, pues él sería un coautor, a pesar de que está interviniendo en la coejecución desde un búnker donde pues hace todo el manejo diferente a los que entran en la coejecución. Pero para el profesor Carlos Daniel pues no sería así, sino debe ser considerado como determinador. Igual pues la solución dogmática, por lo menos para la sanción penal, no habría problema, porque para el determinador es la misma pena que para el coautor. Entonces allí no habría pues complicaciones, digámoslo, a la hora de resolución de conflictos por parte de los jueces. Y que Günther Jacobs, a diferencia, pues, en el caso del profesor, el caso pues del asalto a la Casa de la Moneda, es un coautor. Pues les dije y mencioné muy grosso modo el tema de la posición de garante y la prohibición de regreso. Y entonces que para Günther Jacobs en la imputación objetiva, pues la división de trabajo hacia un objetivo común no es tal o lo más importante, sino que sea socialmente o que socialmente se interprete como partes recíprocas de una misma conducta delictiva para considerarlo coautor. Entonces no es que haya acuerdo de decisión común al hecho, no, para Günther Jacobs pues partiendo de esa posición dogmática que sería bueno volver a revisar, y por aquí ya tengo en el tablero unos apuntes, porque actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar en virtud de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Si bien el artículo 25 de la Constitución Política ahí habla de una posición de garante ya, pues porque eso no lo tenía en el Código Penal el decreto 100 del 80, no lo trae, de eso no se hablaba en ese entonces. Solamente para la omisión, la omisión impropia o propia o impropia, todo pues quien tenga el deber jurídico de editar un resultado y no lo haga, pues equivale a producirlo. Eso así se manejaba y así también está todavía
esa posición de garante, aunque ya el artículo 25 mencionado pues introduce 4 posiciones de garantía que ha sido objeto de desarrollo a través de la jurisprudencia colombiana. En algunos ejemplos que aquí los he traído. Perro rabioso, les decía, una administradora por allá en la costa que de una alberca donde se ahoga una niña, bueno, el conductor que lleva a una persona ebrio en el portón y se cae y se produce la muerte. Entonces, ¿qué responsabilidad hay para ese conductor? Sobre todo en delitos culposos, quien adelanta en curva, bueno, etcétera, etcétera, así. Allí hay unos temas muy interesantes que ha trabajado la Corte Suprema de Justicia y que pues tal vez de pronto después tengo que hacer referencia nuevamente a ello. Pero entonces, para que me entiendan, pues, por la posición actual de la legislación colombiana, pues el artículo 29 indica que son coautores cuando hay un plan común, un acuerdo, una división de trabajo y un aporte esencial. Que lo que pasa es que cuando llegábamos a esa división de trabajo hubo algunos problemitas allí que por lo menos se plantearon con la obra del doctor y que tenían que ver cuando alguien se extralimita o se desvía en esa coejecución de esas conductas punibles que no están dentro del plan común. Y entonces por eso traje también en la colación y les dejo aquí el texto así para que lo consigan, el del maestro, el profesor Jesús Orlando Gómez López, Teoría del Delito, para darles a conocer a ustedes cuál es la posición actualmente, que en ese sentido pues se soluciona, que no será coautores, serán todos los que en un plan común van a la coejecución de esa conducta punible con un aporte esencial. Y como dice el profesor acá, esencialmente quien tenga el dominio del sí y del cómo de la conducta nuclear o periférica. Pero que si alguien se desvía, se comete un exceso, esa persona es responsable como autor de eso. Esa es la posición actual, pues según la doctrina, según los jurisconsultos, etcétera. Que mi posición, pues, es decir, yo voy más allá con la posición del esquema de la imputación objetiva de Günther Jacobs, que hoy por hoy pues ha ido cogiendo fuerza. Y quizás entonces pues tenga que haber una legislación puntual en ella para poder entonces que los jueces pues puedan aplicarla con unos criterios amplios. Muy bien, entonces eso era lo que quería complementarles. Resumiendo, en este día, vuelvo e insisto, pues yo aplaudo la decisión de la Honorable Corte Constitucional. Tiene cosa de fuerza juzgada, esa vaina ergaones, ahí sí no hay nada que hacer. Ya pues todos tienen que acoplarse a ella, el Consejo Superior de la Judicatura pues tendrá que mirar a ver entonces de qué manera pues entran a regular todo este asunto a partir de que sea firmado y sancionado por el presidente de la República esa ley. Ok, hasta aquí entonces un buen fin de semana reunidos con sus señoras madres, con sus esposas, con sus hijas, con todos aquellos seres queridos en familia. Por favor, que no haya violencia, que sea una reunión familiar en paz, no para agarrarse uno allí con problemas y generar violencia. No, de eso no se trata. Estar con ese ser querido, hacerlo sentir muy bien, esa madre que es única, que te dio la vida y que ocupa una posición importantísima, y si la tienes viva todavía, disfrútala, porque solamente cuando parten los seres queridos es que muchos lamentablemente pues difícil es en vida, que se deben hacer las celebraciones, llevarle las flores, decirles que estás linda mamá, que estás bella, que estás hermosa, abrazarla, a tus hermanas que son cabeza de familia, que son madres, etcétera, etcétera, a tu esposa,
a tu ser, a esa persona que está contigo allí, que el mano a mano, brazo a brazo, que es la madre de tus hijos también, pues decirle cariñosamente, celebrárselo como debe ser. Bueno, muy bien. Espero pues que esto sirva para socializar tema. Próximamente entonces voy a empezar a desarrollar tema de esquema imputación objetiva, que sería bueno. Alguno por ahí me dijo, habla un poco más sobre prohibición de regreso. Bueno, listo. Voy a consultar más documentos, más información académica al respecto, y ahí vamos entonces socializando estos temas. Ok, sin más, chao, 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 chao.